Hola, hola, Belinda, buenos días. Pues vamos a comenzar con nuestra sesión y por aquí ya le estoy compartiendo lo que sería la pantalla que vamos a estar utilizando el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer, como en todas las sesiones, es ver precisamente el itinerario de nuestra sesión. Entonces, nuestro orden del día, lo primero que tenemos marcado es que les dé la bienvenida, bienvenidas a ustedes dos. Por ahí, si alguien más se conecta posteriormente, pues también bienvenidos a la sesión a esta primera sesión de este módulo 20 de la semana 1. Recordarles nada más nuestras reglas de comunicación, que como ustedes ya saben, son nuestras reglas de etiqueta. Hay que dirigirnos con respeto a todos los participantes de la sesión, tanto en el chat como en el micrófono. El micrófono está disponible para ustedes. Lo único que tienen que hacer es levantar la manita y sin ningún problema yo les doy la palabra para que puedan participar. Dentro de la revisión de nuestras instrucciones de esta semana, vamos a tener obviamente las preguntas y vamos a que ustedes tengan y vamos a dar respuestas a ellas. Y una vez que ya no tengan más dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. Bueno, para nuestra actividad integradora 1, tenemos que por título lleva contaminación del agua. Y aquí en estas 2 primeras sesiones voy a dar lectura de manera rápida a toda lo que son las introducciones, todos los puntos que tenemos para que si alguno de sus compañeros, ustedes no han tenido la oportunidad de leerlas todas, bueno, sepan qué información contiene esta parte. Y la introducción dice lo siguiente: la contaminación del agua se refiere al conjunto de sustancias químicas, organismos biológicos o energía que no pertenecen a los ambientes acuáticos o superan las cantidades límite límite para consumo humano de agua o desarrollo de otras especies. Si bien existen procesos naturales que pueden provocar la contaminación de ríos, lagos y acuíferos como erupciones volcánicas, vientos fuertes y la difusión de gases atmosféricos, la mayor parte de los agentes contaminantes son introducidos por actividades humanas de diferente tipo. En esta actividad realizarás un monitoreo de acciones que realizas diariamente en tu hogar para identificar las sustancias que viertes al agua y pueden generar daños ambientales. ¿Has identificado qué sustancias desechas al agua diariamente? El propósito es identificar y analizar la relación entre actividades cotidianas que provocan la contaminación del agua para proponer posibles soluciones ante problemas ambientales. ¿Qué es lo que necesito? Utilizar un procesador de textos, conocer el impacto de la contaminación del agua, proponer acciones para el uso sustentable del agua en casa y en la comunidad y realizar un reporte de prácticas sobre el uso del agua, que entregaré un informe de un monitoreo sobre actividades que implican consumo de agua en tu hogar para identificar las sustancias contaminantes utilizadas en dichas actividades, así como un plan de acción encaminado al uso sustentable de agua en casa y una conclusión que te permita reflexionar sobre el impacto ambiental que tiene el consumo de agua en tu localidad. En la parte de cómo lo realizaré, el primer punto nos dice, en un formato de registro como el que se muestra en la tabla 1, que es la que tienen ustedes aquí abajo, que ya pueden ver el encabezado, realiza un monitoreo durante 3 días de todas sus actividades cotidianas que involucren el uso del agua. En caso de que utilices productos químicos como shampoo, acondicionador o jabón, entre otros, investiga 3 sustancias químicas que estén indicadas en las etiquetas de tales productos. Y bueno, como les decía, esta es la tablita que ustedes van a llenar. Recuerden, son todas las actividades que involucran el uso del agua. Y de izquierda a derecha, en lo que es el encabezado, tenemos el día de monitoreo. Aquí van a poner el día, pueden ver que está el número 1 y corresponde al día 1. Posteriormente tenemos el símbolo de número, que corresponde al número de actividad
del día que ustedes están, incluyendo en su tabla. Por ejemplo, es el día 1 y es la actividad 1 que el nombre de la actividad es bañar. En la tercer casilla tenemos la frecuencia la frecuencia diaria que se refiere al número de veces que realizaron esa actividad. En este caso, el ejemplo de bañarme está indicado que se realizó una sola vez. Después, en la siguiente casilla, viene una pregunta que se tiene que responder y dice: "La actividad contamina", que si la actividad contamina. Entonces, aquí tendrían que responder con un sí o con un no. En este caso de este ejemplo, la actividad bañarme sí es una actividad que contamina. En la siguiente casilla dice tipo de sustancia o producto utilizado. Aquí nos dice, en caso de que utilices productos químicos como shampoo, acondición o jabón, que son los ejemplos que nos están dando, son los tipos de sustancias o productos utilizados, ¿sale? Shampoo, acondicionador o jabón que se utilizan en esta actividad de bañarme y que se investiguen 3 sustancias químicas indicadas en las etiquetas. Esto se refiere a 3 ejemplos de ingredientes de cada uno de estos productos que nosotros estamos usando o sustancias contaminantes, ¿sale? Entonces, por ejemplo, para el acondicionador, tenemos que la sustancia contaminante o el producto usado es obviamente el acondicionador y tenemos que incluir 3 de sus ingredientes. En este caso tenemos los parabenos, las siliconas y los sulfatos. Entonces, aquí tenemos indicados como ejemplo 3 sustancias contaminantes con 3 ejemplos de ingredientes de cada uno. Y por último, en la casilla final tenemos que indicar o realizar la clasificación del contaminante, que este puede ser físico, químico o biológico. Y dentro de los químicos tenemos los inorgánicos y los orgánicos, ¿sale? Entonces, aquí tendrán que ustedes investigar directamente, ya saben, en el internet, pueden poner el tipo de contaminante en, perdón, el tipo de sustancia o ingrediente que tiene el producto que ustedes están utilizando y ahí les va a arrojar precisamente la clasificación de esta. Por ejemplo, si ustedes colocan en el buscador cuál es la clasificación de la sustancia o del ingrediente parabenos o del ingrediente para siliconas o cuál es la clasificación de los sulfatos, ahí les va a indicar, bueno, los sulfatos son compuestos que se clasifican como inorgánicos, etcétera, ¿no? Ahí les va a dar toda una descripción de, qué son los sulfatos y cómo se clasifican. Y bueno, recuerden, esta clasificación se tiene que hacer hacia los ingredientes, más no hacia la sustancia contaminante, porque la sustancia contaminante puede contener ingredientes tanto orgánicos como inorgánicos, como lo pueden ver aquí en el ejemplo. Los parabenos están clasificados como orgánicos y las siliconas y los sulfatos como inorgánicos. Entonces, va a haber una variación aquí. Otro ejemplo podría ser, y lo van a ver ustedes, los residuos de comida, esos todos son orgánicos, ¿sale? También por ahí pueden, no sé, tener plantas en su casa y todas estas hojas que caen y ramitas que se van desprendiendo de manera natural son contaminantes orgánicos. ¿Dudas hasta aquí con relación a la elaboración de la tabla? ¿Sí, Alondra? Adelante, Alondra, ¿te escuchamos? Ah, ¿no? ¿Ya no? Creo que no. Okey, a ver si ahí está. Ya se conectó nuevamente. Sí, Alondra, adelante, te escuchamos. Sí, entonces, disculpe, maestro. En la tipo de sustancia, producto usado, entonces tienen que ser 3, No, tienen son 3 ejemplos de ingredientes, ¿sale? La sustancia, recuerden, es el producto que ustedes están utilizando. Champú, acondicionador, jabón de baño, el jabón de trastes, el jabón de ropa, por ejemplo, si ustedes utilizan pasta de dientes
o utilizan enjuague para la boca, si utilizan algún jabón para manos, si utilizan cloro, si utilizan limpiador de pisos, si utilizan suavizante para su ropa. Todos esos productos son sustancias contaminantes. Lo que tienen que hacer es incluir 3 ingredientes de todos esos productos, ¿sale? Bueno, de los que ustedes incluyan, de los que ustedes usen por actividad, ¿sí? ¿Más claro Ajá, o todavía no? o sea, me refiero a que si ahí en, bueno, de los productos, ¿tiene que ser solo un producto o varios productos? Ah, son los que utilizas. Aquí en el ejemplo es, bañarme, ¿no? Pero vamos a tomar el ejemplo de abajo para que sea más fácil. Aquí dice lavar los trastes. Digamos que tú, Alondra, solo lavas, los trastes cuando te toca con jabón de trastes. Entonces, ahí solo vas a colocar en esa actividad que tú realizas, jabón de trastes y vas a incluir 3 ingredientes que vienen en la etiqueta. Yo, Josué, lavo mis trastes, pero aparte de ponerles, el jabón, me gusta ponerles cloro también, ¿no? Entonces, voy a incluir cloro y, el jabón de trastes, y voy a incluir los ejemplos de ingredientes de cloro, y voy a incluir los 3 ingredientes que me piden de ejemplo del jabón de trastes, ¿sale? Si fuera otra actividad, por ejemplo, lavarme los dientes, igual tú, Alondra, solo utilizas pasta de dientes, ¿no? Entonces vas a poner tu pasta de dientes, que es lo único que utilizas en esa actividad. Y yo, por ejemplo, que me gusta utilizar también un enjuague bucal, voy a poner la pasta de dientes y el enjuague bucal, ¿sale? Y si, por ejemplo, limpiáramos el piso de nuestras casas y tú utilizas cloro y el limpiador de pisos, por ejemplo, pues vas a tener que poner el cloro y el limpiador de pisos, que es lo que tú normalmente ocupas, más los 3 ingredientes de cada uno. Y si yo utilizara, por ejemplo, solo limpiador de pisos, pues nada más voy a poner el limpiador de pisos con sus 3 ingredientes, ¿sí? Sí, maestro, muchas gracias. Excelente. Bueno, pues seguimos avanzando. Ah, aquí les iba a comentar, y esto va para todos aquellos compañeros también que vean posteriormente la actividad. Les va a salir una tabla bien grandota de actividades y muchas repetidas. Entonces, lo que yo siempre les indico a sus compañeros es que sean un total de 9 actividades. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, en el primer día van a escoger 3 que ustedes realicen, las que sean, las que decidan colocar, y de esas 3 que ya monitorearon el primer día, van a elegir una y la van a pasar para el segundo día. Van a copiar y pegar todos sus datos, porque son actividades que se realizan de manera cotidiana y se repiten. Del segundo día van a poner esa que van a tomar del primer día más 2 nuevas que realicen en el segundo día de monitoreo. Ahí van 6, ¿sale? Y para el tercer día van a tomar una, de esas 2 diferentes que incluyeron en el segundo día y la van a pasar para el tercero, y ahí van a incluir otras 2 diferentes, ¿sale? Y así les va a quedar variado su, monitoreo, y les va a quedar solo con 9 actividades para que no les quede una tabla gigantesca, ¿sale? Eso es, más sencillo y más fácil, y para que tengan ahí actividades más variaditas y no estén repite y repite y les quede una tabla gigantesca, ¿sale? Entonces, después de eso, vamos al siguiente punto que dice, integra en un procesador de textos un informe de monitoreo con la siguiente información, empleando tamaño de letra número 12 e interlínea de 1.5. Aquí el tipo de letra es el que ustedes elijan, no hay ningún problema, solo recuerden letra número 12, interlínea 1.5. Y lo primero que nos piden es que coloquen ustedes la portada con los siguientes datos: su nombre completo y grupo, nombre de su asesor virtual, el estado donde viven, el municipio, y si viven fuera del municipio, en una localidad más pequeña, pues el nombre de la localidad. Después solicita que coloquen un índice con la siguiente información, que es la tabla de contenido del documento y el paginado de cada sección del documento. Esto quiere decir que obviamente ustedes van a poner todos los títulos de los contenidos que van a colocar en su documento y la página a la cual está, el número de página a la cual está, donde está ubicado ese contenido. Ejemplo, ustedes van a poner índice, introducción y todos los demás puntos que vengan en su documento que ahorita vamos a revisar.
Entonces, quizá el índice quedó en la página después de su portada, en la página número 2, ¿no? Entonces, ahí le van a poner o lo van a, no olviden también numerar sus páginas, lo van a asociar a al número 2 la palabra índice, ¿no? En su índice. Y luego en ese mismo índice, en forma de lista, ya saben que es en forma de lista, viene la introducción. La introducción quedó en la página 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo van a asociar precisamente a la página número 3 y así para cada una de las secciones, dependiendo de en qué página quede ubicada. Y después nos solicita elaborar una instrucción de una cuartilla con las siguientes características. Aquí tienen que cubrir ustedes 3 puntos. El primero se comenta cuál es el clima y las condiciones geográficas de la localidad donde vives. Después, tienen que indicar cómo influye el clima y la geografía de su localidad en la disponibilidad de agua para su comunidad. Y por último, tienen que mencionar cómo es la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado en el lugar donde viven. Entonces, aquí yo siempre a sus compañeros les digo, no me importa si ustedes no llegan a la cuartilla, por mí no hay problema. De aquí en adelante ustedes no se preocupen por eso. No les voy a evaluar la extensión, sino que cumplan con el contenido. ¿A qué me refiero? Si ustedes cubren estos 3 puntos en media cuartilla, de manera clara, sin que lleguen a la cuartilla, no hay ningún problema. Yo solo les voy a evaluar que cumplan precisamente o cubran los puntos que se les solicitan o, la información que se está requiriendo. En este caso, si ustedes por ejemplo, ocupan 3 renglocitos para decir cuál es el clima y las condiciones geográficas de su localidad, otros 3 en el segundo punto de cómo influye el clima y la geografía en la disponibilidad del agua, y otros 3 van a ser 9 en total, que es un poquito menos de media cuartilla de, cómo es la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado, no hay ningún problema. Entonces, no se preocupen tanto por la extensión, sino como por, cubrir la información de manera clara que les está solicitando, ¿vale? Entonces, el clima, ya saben que tenemos diferentes tipos de clima, cálido húmedo, cálido seco, templado, templado húmedo. Ya ustedes tendrán que investigar cuál le corresponde y las condiciones geográficas, ya saben. Todo lo que se refiere a geografía, ubicación, altitud, latitud, relieve, cuerpos de agua presentes, ríos, lagos, etcétera, que son todos los cuerpos de agua, ¿sale? Después, cómo todo esto que acabamos de investigar en el punto número 1 influye en lo que sería la disponibilidad de agua. Si tenemos un clima muy caluroso y un suelo muy seco, bueno, obviamente vamos a tener poca disponibilidad de agua. Si tenemos planicies grandes, pues también va a haber poca disponibilidad de agua. Si tenemos muchas cordilleras, muchos árboles, ríos, etcétera, ¿no? Ahí un clima templado, pues vamos a tener mayor disponibilidad de agua porque se evapora menos del suelo, etcétera, ¿no? Ahí ya ustedes tendrán que indicar cómo influye esas características en la disponibilidad de agua. Y ya la última pregunta sobre la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado, pues es muy personal de cada uno de sus lugares donde habitan, ¿sale? En algunos puede ser que sea bueno, en otros puede ser que hasta cierto punto exista y en algunos casos, pues que no cuenten quizá con alguno de los servicios, o sea, muy mal, cualquiera de los dos, ¿sale? Después seguimos con la elaboración del cuerpo del informe. ¿Y cómo va a estar integrado esto? Lo primero que tienen que elaborar es la explicación en media cuartilla de cómo realizaste el monitoreo. ¿Sale? Entonces, aquí es cómo realizaron el monitoreo. Ya saben, lo que yo siempre les digo también a sus compañeros, que se pueden guiar por el encabezado de su tabla. El día 1 monitoreé tales actividades, las cuales tal actividad presenta la mayor frecuencia. Las 3 actividades me di cuenta que contaminan, ya que tuve que indicar o investigar si contaminaban o no. También hice una investigación de 3 ingredientes de cada una de las sustancias que utilicé y posteriormente registré la clasificación de estos tipos de contaminante, ¿no? Así de manera general, les podría decir que lo pueden hacer. Ya ustedes ahí pueden ser más específico con cuántas actividades realizaron, qué actividades realizaron, etcétera, ¿no? Algunos puntos que ustedes consideren más importantes.
En esta parte del cuerpo del informe nos dice que debe ser media cuartilla. Lo mismo, si no llegan a la media cuartilla, no hay ningún problema, solo sí expliquen cómo lo realizaron, qué partes hicieron, cómo siguieron el procedimiento, qué hicieron durante ese monitoreo. Y posteriormente, bueno, ya ustedes van a tener su tabla, nada más van a incluir su tabla que ya llenaron. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, ok. Seguimos avanzando. Después, elaborar el plan de acción. Este debe estar encaminado al uso sustentable del agua, es decir, lo que te permite reducir tu consumo de agua, reutilizar el agua que ya fue empleada o disminuir la carga de contaminantes que viertes al drenaje. En esta sección debes de considerar los siguientes elementos. Lo primero es definir el objetivo de la estrategia de acción considerando como contexto los hábitos que tienes respecto al uso doméstico del agua. Y esto se refiere a que tenemos que tomar en cuenta nuestra tablita de monitoreo. Recuerden, si ustedes ya hicieron su tabla de monitoreo, ahí van a notar van a identificar que utilizan, por ejemplo, muchos productos químicos o realizan mucho cierta actividad que utiliza ciertos productos químicos que son bastante contaminantes o que no utilizan tantos productos químicos, pero sí realizan muchas actividades que involucran agua o realizan pocas actividades que utilizan, por ejemplo, mucho volumen de agua, ¿no? Como el lavar, que utiliza mucho volumen de agua, o bañarse, que muchas veces en zonas cálidas las personas se bañan 2 o 3 veces al día y obviamente en ese tipo de actividades el consumo de agua es más alto y a eso se refiere el contexto de sus hábitos, ¿sale? Entonces, el objetivo de su estrategia lo van a definir con el enfoque que nos mencionan arriba, que nos menciona arriba, que está aquí y se los resalté. Dice, primero, lo que te permite reducir tu consumo de agua. Si ustedes ven que realizan muchas actividades donde se consume altos volúmenes de agua, bueno, pueden enfocar su estrategia en acciones para reducir su consumo de agua. Si ustedes no consumen tanta agua, pero quieren, por ejemplo, ahora saber qué podrían hacer para reutilizar el agua que ya fue empleada, bueno, su objetivo sería reutilizar el agua que ya fue empleada, ¿sí? Que esto es reciclaje de agua. O por último, si ustedes ya tienen actividades de reciclaje y no consumen altos volúmenes de agua, lo que podrían hacer es disminuir la carga de contaminantes que vierten al drenaje, ya que aquí se pueden tomar acciones para utilizar distintos productos que no sean agresivos con el medio ambiente, que sean más amigables, como biodegradables o productos naturales, ¿sale? Entonces, así ustedes pueden definir el primer punto, eso ya lo tienen en la parte de arriba, nada más elijan cuál va a ser su objetivo. Una vez que tienen su objetivo, nos pide que realicen una descripción detallada de 3 acciones personales para lograr ese objetivo. Sale, puede ser un objetivo, 2 o 3, dependiendo de lo que ustedes deciden. Aquí pueden tomar los 3 sin ningún problema y colocar 3 acciones que sean enfocadas a cada uno de estos, por ejemplo, ¿sale? Y una vez que indiquen cuáles van a ser sus acciones, tienen que indicar los pasos de cómo van a realizar esta acción personal. Por ejemplo, si mi objetivo es reducir mi consumo de agua, pues yo voy a decir, bueno, la primera acción que voy a tomar es instalar dispositivos ahorradores de agua, ¿no? Voy a revisar todas las llaves de mi casa, voy a ver qué dispositivos podrían ser elegibles para que yo los instale en mi casa y pues posteriormente voy a ir a hacer la compra para sustituirlos por los que actualmente están en uso, ¿no? Esa podría ser una acción. Y ya ustedes por ahí pueden poner las acciones que consideren que pueden aplicarse a su casa en su vida cotidiana. Y por último, tienen que hacer una descripción detallada de una acción colaborativa en la que involucren a su familia, amigos o conocidos para mejorar el aprovechamiento del consumo de agua. Aquí le resalto esta palabra, bueno, o esta frase, el aprovechamiento del consumo de agua, ya que aquí ya no estamos hablando de productos químicos, contaminación,
sino de aprovechamiento de agua, ¿sale? Entonces, aquí también tienen que indicar los pasos para construir dicha acción colaborativa. Ejemplo, si yo quiero optimizar el uso de agua porque me gusta regar mi jardín y mis plantas, bueno, mi acción colaborativa con mis familiares, en un ejemplo, es que pues en tiempos de lluvias, voy a colectar lluvias, voy a conseguir em, recipientes de 200 litros, en los cuales pues cualquier persona de mi familia que esté, si empieza a llover, pues les quite la tapa y se puedan llenar y posteriormente cualquier persona de mi grupo pueda tomar de esa agua para regar nuestro jardín, ¿no? Esa sería una acción colaborativa, así sencilla, no tiene que ser algo muy elaborado, que elaboren un plan, que den seguimiento, no, solo es una acción colaborativa con los pasos que ustedes van a seguir para realizarla junto con sus familiares, amigos o conocidos. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, gracias. Bien, aquí es importante y siempre les digo también a sus compañeros, vayan imaginando el contexto en su casa, hagan de cuenta que yo les digo, bueno, este, lo que podrían hacer en su casa, y yo les hablo ahorita de la colecta de lluvia, ¿no? Pero igual y ustedes dicen, no, pues es que aquí vayan pensando ahí, imaginando en este ratito que estamos aquí, en mi casa pues no llueve tanto, entonces, ¿qué podría hacer si no tengo la disponibilidad de las lluvias, ¿no? Igual y podría, no sé, colectar el agua de otra fuente que ya ha sido utilizada, qué otra agua que estamos tirando la puedo volver a reutilizar. Entonces ahí ustedes vayan imaginando esos puntos que ya podrían ir indicando para cuando ustedes empiecen a hacer su actividad, bueno, ya tengan todas esas ideas y ya nada más las vayan plasmando ahí. ¿Sale? Seguimos avanzando. La siguiente letra o el siguiente punto nos pide elaborar una conclusión en la cual respondan a los siguientes planteamientos. La primera pregunta es: ¿cuáles son los principales reservorios de agua que abastecen a su comunidad? Y aquí siempre les hago hincapié que coloquen el nombre de los cuerpos de agua que están abasteciendo, ¿salen? Recuerden ríos, lagos, presas, cuencas subterráneas, etcétera. Todas están identificadas, lo único que tienen que hacer es poner en su buscador y poner ahí en la pregunta de qué fuente de abastecimiento o de qué reservorio de agua obtiene su suministro, por ejemplo, la ciudad de Guanajuato, la ciudad de Monterrey, la ciudad de Tlaxcala, la ciudad de Nuevo León, perdón, de Guadalajara, ¿sale? Entonces, ahí ya lo tendrán que buscar. Un ejemplo de un reservorio de agua. Todos por ahí conocen o han escuchado de este sistema Cutzamala de la Ciudad de México. Bueno, este sistema Cutzamala está formado por, me parece, 3 o 4 presas, de las cuales pues se toma precisamente este agua. Entonces, para quienes vivan en la Ciudad de México, parte del suministro de la ciudad saben que viene de este sistema, pero este sistema está abastecido por estas presas, por lo que tendrán que indicar que está, por ejemplo, abastecido de la presa de Valle de Bravo, la presa me parece Villa Victoria y otras dos que no recuerdo, ¿vale? Entonces, para que ustedes busquen ese dato sin problemas. La siguiente pregunta dice: ¿qué tan susceptibles son de ser contaminados los reservorios de agua de la pregunta anterior por sustancias de uso doméstico de la tabla de monitoreo? Y aquí, bueno, ya ustedes indicarán, dependiendo, ya investigaron la calidad del alcantarillado, si pueden estar expuestos o no, porque pues tienen un buen servicio. Y si no lo tienen, bueno, qué tan expuestos podrían estar, o si sus drenajes pueden ir a dar a un río en el cual se abastecen, no sé, ahí ustedes tendrán que indicar si pueden estar o no en riesgo de contaminación. Y la última pregunta, tienen que mencionar cuál es la diferencia entre una planta potabilizadora y una planta de tratamiento, así como indicar cuál es la importancia de que en su comunidad tengan el servicio de ambas instalaciones. Aquí ya ustedes van a poder saber qué hace una planta de potabilizadora y qué hace una planta de tratamiento. Y bueno, entre las dos, ¿por qué sería bueno o por qué es importante que las dos estos dos servicios estén instalados en mi comunidad? ¿Qué beneficios me traería tanto a mi comunidad
como ambientales, ¿sale? Ahí tendrán que dar respuesta a esta pregunta de la importancia en su comunidad. Y por último, tienen que incluir las fuentes de información que hayan consultado con base en el manual de citas APA de Prepa en línea CEP. ¿Alguna duda hasta aquí? No, asesor, gracias. Todo bien. Ok, nada más como algo bien puntual, también aquí en lo que se refiere a las fuentes de consulta. Recuerden que aquí en las citas tenemos tanto la estructura como el formato. Normalmente todos los compañeros ya me ponen muy bien la estructura, que ya saben, la estructura es el autor, el año, el título, el enlace, todos esos datos que nos piden en un orden, ¿no? Esa es la estructura. Lo único que por ahí les falla es precisamente el formato. Entonces, este formato se refiere al formato que le damos a cualquier texto aquí en nuestro procesador de textos. Recuerden que para la bibliografía nos piden que todas nuestras referencias cuente con el formato de sangría francesa. Entonces, lo único que les recuerdo es que ese formato debe de llevar o deben de aplicarle la sangría francesa para que quede completito de forma correcta y a sus referencias, ¿sale? Si no, por ahí van a encontrar una leyenda en su retroalimentación que dice que realizan de forma correcta la estructura, pero deben de consultar el manual para lo que se refiere al formato de su bibliografía, ¿sale? Nada más para hacer esa mención. Bueno, pues vamos al final, dice el punto número 3. Una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .docx o .doc. Tenemos una nota importante que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Pues vamos a la siguiente actividad. Y la siguiente actividad es la actividad integradora 2, que lleva por título Mis acciones para cuidar el medio ambiente. Y nuestra introducción dice: las actividades ganaderas representaron la tercera fuente de emisiones de gases de efecto invernadero de 1990 a 2018 en nuestro país, solo por detrás de los sectores de generación de energía y transporte. Entre estos gases se encuentran el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, que se generan a lo largo de la cadena productiva por actividades como la deforestación provocada para liberar tierras para pastoreo, la descomposición anaeróbica del estiércol o el propio proceso de digestión de los animales. En la elaboración de esta actividad podrás conocer más sobre el efecto que tiene el consumo de carne en tu huella de carbono. El propósito es identificar y cuantificar el impacto de las acciones cotidianas, como el consumo de productos pecuarios, tiene sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, para proponer acciones que reduzcan la huella de carbono. Entonces, aquí les voy resaltando conceptos importantes que ustedes tendrán que identificar de manera clara. Ahí en el contenido del módulo viene toda esta información que estamos manejando ahorita en esta actividad integradora 2 y 1. ¿Qué necesito? Reconocer los efectos de la contaminación en el medio ambiente, reconocer la importancia del efecto invernadero, saber cuáles son las causas y consecuencias del cambio climático. Ahí tienen otro concepto importante: comprender qué es la huella de carbono y un procesador de texto, ¿sale? Ahí tenemos ya tres conceptos: efecto invernadero, cambio climático y huella de carbono. Todos relacionados entre sí, pero diferentes. ¿Qué entregaré? Un cartel de divulgación en el cual desarrollarás información sobre el efecto invernadero y la huella de carbono sobre tu consumo de proteína animal, así como las evidencias que demuestren cómo la calculaste, y una conclusión para reflexionar qué hábitos pueden cambiar en tu alimentación para mitigar tu huella de carbono. ¿Cómo lo realizaré? Lo primero que piden es que revisen el siguiente texto titulado El costo climático del ganado, e identifiquen las principales actividades relacionadas con la producción
de ganado que generan gases de efecto invernadero. Y bueno, aquí tienen la referencia bibliográfica más su enlace en el cual pues obviamente le dan clic y ya los lleva directamente a ese texto. Una vez que lo hayan leído, bueno, tienen que seguir con el punto número 2 que dice, en una hoja de cálculo de Excel, realiza una tabla de registro de tu consumo de proteína animal durante 3 días de la semana, en la cual organices y clasifiques de manera clara y ordenada los siguientes elementos. Lo primero serían los días de la semana y tienen que escoger al menos 3 días en los que consuman proteína animal en sus alimentos. Puede ser comida, bueno, debe ser en la comida, eh, desayuno, comida, cena o intermedios, y también tienen por ahí desayunos o consumos intermedios, no importa, toda la que consuman en esos 3 días. Y después tienen que registrar los gramos consumidos por tipo de proteína pecuaria. Y ahí precisamente nos mencionan cuáles son los que ustedes van a estar monitoreando si es que los comen. Por ejemplo, el huevo, el pollo, el pavo, el cerdo, queso, carne bovina, que es la res, y el cordero, ¿sale? Solo esos son los que ustedes van a estar monitoreando. Entonces, en su tablita pueden poner en forma de encabezado día 1, día 2, día 3, lunes, martes y miércoles, miércoles, jueves y viernes, los días que ustedes quieran, como quieran. Y en forma de lista van a poner huevo, pollo, etcétera, ¿no? Todos los tipos de proteína. Entonces, el día 1 puede ser que ustedes digan, bueno, yo desayuné 2 huevos y me comí, a la hora de la comida, comí, no sé, una milanesa de pollo, y en la cena me comí un sándwich de jamón de pavo, ¿no? Entonces, me comí 2 huevos, son alrededor de un huevo pesa como 35 gramos, son como 70 gramos de huevo, una milanesa de pollo son alrededor de 80 gramos la pieza, y una rebanadita de jamón o 2 rebanaditas de jamón son como 20 o 25 gramos, ¿no? Entonces, ahí más o menos es un aproximado de lo que ustedes van consumiendo. Para esto, lo que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, si consumen huevo, pues dividan el kilo entre el número de días que les dura ese huevo, y ahí más o menos van a hacer un aproximado, o pueden dividir el kilo entre el número de piezas, van a tener el peso aproximado. Todas las porciones que ustedes consuman en la calle de carne normalmente van a ser entre, por ejemplo, de milanesas, si comen alguna hamburguesa, o que sean porciones de carne, normalmente están entre 80 y 100 gramos. Entonces, por ahí agarren un promedio de 80 o 90, 100 gramos, dependiendo de qué tan grande sea la porción de carne, ¿sale? Lo mismo para bisteces, por ejemplo, de cerdo o de res, es lo mismo, cordero también, ¿no? En el queso, igual pueden ser lo mismo. Si ustedes compran, no sé, 250 gramos, pues nada más divídanlo en los días que les dura este queso, y más o menos van a tener un promedio de cuántos gramos por día consumieron de queso. Tenemos una nota importante que dice, en caso de que seas vegetariano, ovo vegetariano o vegano, puedes pedirle a un amigo familiar o amigos que sean carnívoros que te ayuden a llenar tu tabla de registro. ¿Dudas hasta aquí? Antes de pasar al punto 3. ¿Ninguna? Ok, perfecto. Punto 3 dice, elabora 2 gráficas en Excel donde representes la cantidad en gramos de al menos 3 tipos de proteína de origen animal que consumas durante 3 días. Si registraste más de 3 tipos de carne, intégralas en la gráfica. Entonces, aquí todas las que ustedes coloquen en su tablita las van a graficar. Y la primer gráfica que nos piden es una gráfica de barras donde se observe su consumo total en gramos por tipo de proteína en los 3 días. ¿A qué se refiere esto? Bueno, yo voy a sumar, por ejemplo, mi consumo de huevo. Si consumí en el día 1 100 gramos, en el segundo 150 y en el tercero 100 gramos, voy a sumar esos 3 consumos que me darían 350, y ese total de consumo de huevo de mis 3 días lo voy a graficar. Lo mismo para el queso, si lo consumí 3 días o 2 días, bueno, voy a graficar el total de lo que consumí de queso.
así para cada una de las proteínas, el total de res, el total de pollo, el total de las que ustedes consuman. Y la otra debe ser una gráfica circular, donde se observe el porcentaje en consumo por tipo de proteína, considerando los 3 días. Aquí recuerden, tendrán que calcular el porcentaje con respecto al total de toda la proteína que ustedes consumieron, ¿sale? Para esto, si quieren, el día viernes hacemos un ejercicio de cómo hacer estas gráficas, pero inténtenlo ustedes, me gusta que lo intenten, muévanle ahí, ya han hecho este tipo de ejercicios de elaborar gráficas, pero obviamente, obtener algunos datos, pues, es diferente. Ya si no les sale, pues, el viernes lo estaríamos revisando con ejemplos. Entonces, la gráfica circular debe ser en porcentaje de consumo, del total de todos los tipos de proteínas que ustedes consumieron, ¿qué porcentaje equivale los 350 de huevo que ustedes consumieron? ¿Qué porcentaje equivale, los 200 gramos de queso que ustedes consumieron? ¿A cuánto equivale esos 300, gramos de pollo que ustedes, consumieron, no? Y así para cada uno. Recuerden, la gráfica de barras debe estar expresada en gramos, que es lo que estamos monitoreando, y la circular en porcentaje de consumo. ¿Dudas aquí? ¿Algo específico que tengan con relación a la elaboración de las tablas? Perdón, de las gráficas. ¿Todo bien? Bueno, sin duda, dice Melissa, ok. Y bueno, por último, el formato de las tablas perdón, de la gráfica. En cada gráfica tienen que colocar su respectivo título con sus datos, que es su nombre y su grupo, y ponerle subtítulos también a los ejes X y Y. Recuerden, en el eje X, para el caso de la gráfica de barras, pues va indicado el tipo de unidad que estamos utilizando. En este caso van a ser gramos y, perdón, en el eje Y en el eje X va a ir el tipo de proteína que estamos graficando, así como su respectiva leyenda o etiqueta de cada una de nuestras barritas o secciones en nuestra gráfica circular. Ok. El siguiente punto dice, con base en el tipo y total de gramos de proteína que consumiste durante 3 días, realiza una conversión de kilogramos de proteína a kilogramos de dióxido de carbono de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias. Realiza tus conversiones a mano en una hoja de papel, incluye tu nombre completo con tu propia letra y toma una fotografía de ella cuando concluyas. Considera el ejemplo que se brinda a continuación. Entonces recuerden, esta parte la deben de hacer a mano y tomarle una foto. ¿Por qué? Porque recuerden que en que entregaré nos dicen que tienen que elaborar un cartel. Entonces, esta foto también les va a servir para su cartel, para que ya no estén ahí elaborando más información. ¿Y cómo lo van a realizar? Bueno, tenemos aquí el ejemplo que dice, si consumieron cualquiera de ustedes, hagan de cuenta que se comieron 700 gramos de pollo, les encanta el pollo, ¿no? Entonces se comieron 700 gramos, casi le pegaban al kilo de pollo en estos 3 días. Entonces, ¿cómo lo van a calcular? Aquí tenemos una formulita bien sencilla que dice, masa de dióxido de carbono es igual a 700 gramos de pollo entre 1 kilogramo de pollo sobre 1000 gramos de pollo por 6.9 kilogramos de dióxido de carbono entre 1 kilo de pollo. Entonces, ¿de dónde sacamos cada uno de estos datos en que está dividida nuestra ecuación? El primero, donde dice 700 gramos de pollo, pues se refiere al consumo por tipo de proteína que vamos a calcular. En este caso vamos a calcular estos 700 gramos que nos da el ejemplo. En la parte del medio, esta es para pasar de las unidades de gramos a kilogramos. Entonces tenemos las unidades de kilogramos de pollo, que es la proteína que estamos aquí calculando, entre 1000 gramos de pollo. Entonces, pónganle atención aquí a los colores que tienen verde y verde se van a cancelar.
y azul se van a cancelar. Aquí en la primera parte donde tenemos 700 gramos de pollo, son gramos de pollo en color verde. Y aquí en la parte de en medio, gramos, 1000 gramos de pollo también en color verde. Entonces, estas dos unidades se anulan. Y en la parte de arriba de en medio tenemos kilogramos de pollo, así como en la parte de abajo de la tercera parte de nuestra ecuación, que son kilogramos de pollo. Entonces también esas unidades se anulan y vamos a pasar de estos 700 gramos de, que consumimos de proteína a los kilogramos de dióxido de carbono que van a estarse emitiendo por nuestro consumo. Y este dato de 6.9 es el que ustedes van a estar cambiando según el tipo de proteína que estén realizando el cálculo de emisión. En este caso del ejemplo, aquí en la tablita que está en la parte de abajo, estamos calculando pollo. Aquí se los puse en color rojito. Este dato de lo que se produce en kilogramos de dióxido de carbono es este de 6.9 que está aquí arriba. ¿Y qué es lo que ustedes van a hacer? Por ahí, a ver, lo que vamos a hacer ahorita, y no sé si ustedes ya lo hayan hecho, si ya corroboraron este resultado del ejemplo. ¿Alguien ya corroboró esta parte? ¿No? Si no lo han hecho, no se preocupen, ¿eh? Vamos a hacerlo de Ahorita volada. Tráiganse un lápiz y una libretita y lo hacemos de volada ahorita para que vean cómo van a hacer todos sus cálculos. Me avisan cuando estén listos, nada más, porfa. yo ya, profe. Listo. ¿Alguien más? ¿Nos van avisando? Lista Melissa también. Ana también. Bueno, pues váyanla haciendo así. Como está, pónganle, escriban masa de dióxido de carbono, CO2, es igual a 700 gramos de pollo. Pónganla tal cual está así y abajo vamos a ir haciendo la conversión. Nada más recuerden que, bueno, ahorita van a ver por qué se los digo. Escríbanla tal cual está, como está. Cuando ya la hayan escrito, me avisan. Ya, Ya está. Ok. Ahora, recuerden, dentro de las ecuaciones tenemos un orden de cómo se hacen las operaciones. Eh, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿sale? Tenemos sumas, no tenemos sumas ahí. Tenemos restas, no tenemos restas. Tenemos divisiones, sí tenemos divisiones, ¿sale? Entonces vamos ahí abajito de cada una de las secciones, van a ir poniendo el resultado. En la parte central van a dividir 1 entre 1000, entonces dividan 1 entre 1000 y abajito pongan el resultado. Y ya me dicen cuánto les da. Ok, Melissa, 0.001, muy bien. El siguiente paso, tenemos que dividir 6.9 entre 1 y eso está muy fácil. ¿Cuánto les da 6.9 entre 1? 6.9, ¿verdad? Todo dividido entre 1 es 6.9. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a sacar el resultado? Vamos a multiplicar 700, van a multiplicar 700, agarren ahí su celular, por 0.01, que es el resultado de 1 entre 1000, que es la parte de en medio, por 6.9 y ahí pongan el resultado. Alondra, por ahí se te fue, te faltó quizá un cero, vuélvelo a hacer.
Te faltó un cero en la parte de el resultado de la parte de en medio. Igual a Melissa, a ver, vuélvanlo a hacer. 700 por punto 00. Recuerden los ceros que son 0.001. Excelente, Alondra. Melissa, muy bien. Belinda, ¿cómo vas? Ana, perfecto. Bueno, pues ya les dio, solo recuerden poner el número exacto de ceros después del punto, ¿sale? Eso es bien importante. Ahora, ¿qué va a pasar cuando ustedes quieran calcular otro tipo de proteína? Ahora, no recuerden solo no olvidar las unidades en las que se está expresando el resultado. Recuerden, masa de dióxido de carbono igual a 4.8 kilogramos de dióxido de carbono. Es por eso que les digo que pongan todos para que vayan eliminando y no se les olvide poner las unidades. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen 4.8 o 4.83 en este caso, porque no está redondeado, pueden ser 4.8 de cualquier cosa, ¿no? O sea, no sabemos de qué son. Entonces el resultado completo lleva las unidades. Entonces, si nosotros en lugar de 700 gramos de pollo quisiéramos conocer cuánto dióxido de carbono se emite según nuestro consumo de huevo, entonces vamos a poner aquí en esta parte, en lugar de los 700 gramos de pollo, nuestro consumo de huevo, que pudieron haber sido 300 gramos, ¿sale? La parte de en medio van a cambiar las unidades, en lugar de kilogramos de pollo van a ser kilogramos de huevo y abajo gramos de huevo, porque estamos haciendo el cálculo del huevo. Y para la tercera parte vamos a sustituir 1 kilogramo de pollo por 1 kilogramo de huevo, que aquí nada más van a sustituir en esta, lo que está cancelado, el tipo de proteína. Y aquí arriba, en la tercera parte, sí es importante que se acuerden que van a sustituir el dato de los kilogramos de dióxido de carbono que se producen. En este caso, estamos tratando de saber cuántos serían los kilogramos para el huevo según los 300 gramos de pollo que consumimos. Entonces, aquí, en lugar de 6.9 kilogramos de dióxido de carbono que corresponden al pollo, vamos a poner 4.8 kilogramos que corresponden al huevo. ¿Sí? Entonces van a ser 300 gramos de huevo entre 1 kilogramo de huevo por 1 kilogramo de huevo entre 1000 gramos de huevo por el resultado de 4.8 kilogramos de dióxido de carbono entre 1 kilogramo de huevo. ¿Sale? Repito nuevamente. En lugar de 700, si consumimos 300, serían 300 gramos de huevo por el resultado de 1 kilogramo de huevo entre 1000 gramos de huevo por el resultado de, en este caso, 4.8 que corresponde al huevo entre 1 kilogramo de huevo. ¿Sale? Lo único que van a cambiar aquí en esta parte es el tipo de proteína y en la primera parte su consumo. Y en la tercera parte el dato que corresponde según el tipo de proteína que ustedes estén calculando. ¿Sale? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna duda? Creo que está sencillo, no está difícil. ¿Dudas, dudas? Sí, Alondra, adelante. ¿Te escuchamos, Alondra? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, si te animas, Alondra, te escuchamos nuevamente y nada más me levantas la manita. Bueno, Profe, ahí va a compartir la sesión. claro, sí, 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 en un ratito ya ustedes la tendrán disponible. Gracias. Bueno, sigamos avanzando.
El siguiente punto dice: realiza un cartel de divulgación que integre lo siguiente. Lo primero que debe de llevar su cartel, es su título que relacione la huella de carbono con su consumo de proteína. Y aquí ustedes podrán poner el que más se les ocurra o les guste. Podría ser mi huella de carbono y mi consumo de carne, eh, la huella de carbono según las proteínas que consumo, o las proteínas pecuarias, o, o la huella generada según mi consumo de carne. Ahí ustedes podrán colocar un título que les guste y que quede relacionado, ¿vale? Después tienen que elaborar una introducción de 12 a 14 renglones con las siguientes características. Volvemos, no se fijen en la extensión, sino que cumplan con lo que vamos a revisar. Tienen que indicar indicar qué es el efecto invernadero y cuáles son los principales gases de efecto invernadero. Aquí creo que no hay ningún problema. Buscan ahí dentro del contenido del módulo la información de a qué se refiere o qué es el efecto invernadero y cuáles son los principales gases de estos. También viene por ahí en el texto que tienen ustedes que revisar. Después tienen que indicar a qué se refiere la unidad de emisión de equivalentes de dióxido de carbono. Y por último, mencionar por qué la ganadería es una fuente importante de gases de efecto invernadero de acuerdo con el texto, el costo climático del ganado. ¿Sale? 3 puntos que tienen que cubrir en su introducción. Después solicitan incluir un esquema que muestre las siguientes características: la relación entre la superficie terrestre, la atmósfera y la radiación solar, para explicar cómo funciona el efecto invernadero. Y después de este esquema, tienen que elaborar un pie de figura donde expliquen ese esquema. Una vez que colocan su explicación, van a poner sus datos bibliográficos de donde retomaron ese esquema. ¿Qué es este esquema? Pues no es solo una ilustración de cómo se realiza o cómo se lleva a cabo el efecto invernadero. Ahora recuerden, aquí es una explicación de ese esquema. Por ahí ustedes ya también habrán visto un esquema del ciclo del agua. Se evapora el agua, se sube a la atmósfera, en la atmósfera se empiezan a formar nubes por condensación. Una vez que hay suficiente humedad, se empiezan a juntar las gotitas de agua, que son pequeñitas en más grandes, más grandes, más grandes, hasta que son lo suficientemente grandes y por gravedad caen. Llueve, alguna de esta agua escurre por ríos, otra se queda en lagos, y otra más se filtra. Entonces, durante todo ese recorrido, obviamente se vuelve a evaporar, sube a la atmósfera y vuelve a llover, ¿no? De manera muy general, esa sería mi explicación, por ejemplo, del ciclo del agua. Ahora ustedes tendrán que explicar qué es lo que ven en ese esquema. Está el sol, está la atmósfera, qué pasa con los rayos solares, como si se lo estuvieran explicando a su mamá, a su papá, a un primo, si tienen su novio, a quien ustedes quieran, ¿sale? Pero debe ser una explicación, ¿sale? No quiero ahí una definición, ustedes explíquenmelo, no debe ser una explicación profesional, lo que ustedes vean, con eso está muy bien, ¿sale? Después de que ustedes realizan esta parte del esquema, van a incluir las gráficas de barra circular las gráficas de circular y de barras que indiquen su consumo de carne total durante 3 días con las siguientes características y estas, bueno, pues ya las tendrán hechas, nada más las van a copiar y pegar en su cartel. Ya saben, la gráfica debe tener su título con sus datos, los ejes y Y debidamente etiquetados y sus leyendas, ¿sale? Lo mismo para la circular, debe tener ahí sus leyendas que indiquen el porcentaje de cada sección. Y una vez que las colocan ahí en su mural, deben de elaborar un pie de figura, igual pequeñito, donde indiquen cuál es el patrón de consumo. Lo único que van a tener que hacer ustedes, bueno, según la gráfica que se aprecia aquí, mi patrón de consumo es el siguiente: la proteína que consumo es más el queso, ¿no? Y la proteína menos consumida durante este monitoreo de 3 días es pavo, por ejemplo, ¿no? Recuerden, solo son las que consumieron y con eso es suficiente. Después piden incluir las conversiones de las unidades que indiquen cuántos kilogramos de dióxido de carbono se han liberado. Aquí lo que ustedes van a hacer es que ya tienen la foto,
pues la van a incluir nada más en el cartel, sin ningún problema, la copian y la pegan en su cartel. Una vez que la pegan, tienen que hacer un comentario ahí al ladito o abajo. Ustedes echen la imaginación ahorita de cómo quieren que les quede su cartel, de un comentario donde indiquen cuál es su patrón igual de consumo que ustedes observan según la cantidad de huella de carbono. Ejemplo, si yo consumí más queso que huevo, pues el queso tiene una mayor huella de carbono que el huevo. Pero si yo consumí muy poquito queso y mucho huevo, y aún así el huevo es una proteína que tiene menor huella de carbono, yo puedo decir, bueno, consumí o se emitió más dióxido de carbono por mi consumo de huevo, pero no es la proteína que más huella de carbono genera, ¿sale? Y por último, perdón, y antes de llegar a las fuentes de consulta, tienen que, de acuerdo a sus resultados, proponer 3 acciones que podrían tomar con respecto a sus hábitos de alimentación para disminuir su huella de carbono. Si yo ya vi que consumo una de las proteínas que más dióxido de carbono emite, bueno, yo tengo que pensar, bueno, ¿qué podría hacer o qué podría cambiar en mis hábitos alimenticios para reducir esa emisión de dióxido de carbono? Recuerden, aquí única y exclusivamente son acciones para reducir la huella de carbono por consumir carne o proteína pecuaria, ¿sale? Únicamente, si ustedes me ponen por ahí alguna acción que no tenga que ver con su consumo de carne, pues no se las voy a poder dar como buena porque es exclusivamente enfocado en el consumo de carne. Por último, tienen que incluir en su cartel sus fuentes de consulta. En este caso, no van en el procesador de texto, solo van en su cartel. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, pues vamos a ver qué va en su procesador de textos. Antes de pasar a su procesador de textos, les recuerdo, el formato de cartel es una sola hoja. No se preocupen si tienen que reducir de tamaño la letra o las imágenes que decidan colocar ahí, o sea, pueden apoyarse con imágenes. Tenemos la ventaja de que lo digital lo podemos ampliar, así que redúzcanlo lo que ustedes consideren para que les quepa la información que se les está solicitando y ya ahí yo tendré la posibilidad, obviamente, de ampliar la imagen. Tenemos una nota importante que se asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu cartel de divulgación porque no se aceptarán capturas de pantalla. Y se pueden apoyar en los enlaces de las herramientas que nos dan como opción, que aquí nos mencionan Canva, Infograma y PictoChart. También pueden utilizar herramientas y elementos de su procesador de textos. Por ejemplo, si ustedes deciden hacer por ahí, no sé, alguna parte de su cartel, por ejemplo, poner las conversiones en una tablita en Word y luego pasarlas, pues está bien. Yo les recomiendo que nada más copien y peguen para que ahí se ahorren esa parte, ¿sale? Y ya lo que ustedes desean utilizar, Canva, Infograma o PictoChart, ya es de su elección. Entonces aquí tenemos los enlaces para ver cómo ustedes pueden obtener precisamente ese enlace que van a tener que compartir. Y entonces, punto número 6, ¿qué es lo que va integrado en su procesador de textos? Ya ustedes armaron todo su cartel con lo que se les solicita, ya hicieron ya hicieron sus gráficas y su tabla en el Excel. Entonces, ahora, ¿qué voy a poner en mi procesador de textos? Primero, bueno, pues su portada, ¿no? Por ahí ya les indicaron arriba qué es lo que debe de llevar de datos con sus datos personales. Después, tienen que, igual así como está su tabla en el Excel, la pueden copiar y pegarla en el Word. Tienen que incluir sus dos gráficas, igual las copian del Excel y las pegan en el Word. Su fotografía de las conversiones, que es la que les decía que pueden pegar también en su cartel y pegarla aquí en su procesador de texto. Y por último, el enlace a su cartel. ¿Sale? Ojo aquí, les decía que aquí no van incluidas, sus referencias van incluidas en su cartel. ¿Sale? Y ya por último, bueno,
Esto ya se lo saben, dice una vez que tengan integrado su archivo, ya saben, hay que guardarlo en su equipo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma, ya saben, cuidando el formato de guardado, que sea .doc o .docx, ¿vale? ¿Dudas? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, gracias. Muy bien. Bueno, pues nada más me queda como propuesta revisar con ustedes el día viernes. Yo creo que va a ser a la misma hora porque creo que les quedó bien. Los ejemplos para que elaboremos las gráficas con base en sus tablas de monitoreo. Por ahí si alguien no lo tiene claro o le cueste problemas, el día viernes estaremos revisando las gráficas, ¿vale? ¿Algo más que ustedes quieran o que se quede pendiente para que lo incluya en la siguiente sesión? ¿Todo bien? ¿Nada más con eso? Todo bien. Bueno, pues muchas gracias por haberse conectado. Nos vemos el día viernes por aquí. Les dejo también el enlace, la invitación, ahí ya saben, en la pizarra de sesiones. Y en un rato más también les dejo ya cargada esta grabación. ¿Sale? Gracias a todos, que tengan muy bonito día y nos vemos el día viernes.